Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Bienvenidos a En Busca de Virtud. Mi nombre es Luz Ramírez. Estamos iniciando la semana y le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder caminar bajo su misericordia en estos días que nos presta de vida. Amén. Una de las cosas que quiero animarte es a, a regocijarte en cada momento que el Señor nos presta, en cada momento que el Señor nos da como regalo de vida. Amén. En esta mañana te voy a pedir que me acompañes a orar. Vamos a orar y te voy a rogar que te unas conmigo. Únete conmigo en oración porque hay mucha necesidad. Amén. Entonces vamos a tomar en cuenta la necesidad de otros. Nos vamos a doler por el que se duele y nos vamos a reír con el que ríe y vamos a clamar con el que clama. Y sé que hay muchas personas clamando por misericordia y nos vamos a unir a ese clamor. Amén. Acompáñame ahí donde tú estás. Abramos esta mañana con oración y pidámosle al Señor que extienda misericordia. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana nos acercamos a ti, buscando ser, Señor, escuchados, buscando, Señor, alcanzar misericordia y pidiéndote en esta hora que extiendas, Señor, el cetro de misericordia. Extiende tu cetro de misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, suplicamos, Señor, que tú te apiades de cada uno de los que nos presentamos hoy en oración y mires la necesidad de cada uno de nosotros. Padre, muchas veces la ignorancia provoca que el enemigo nos tome ventaja. Muchas veces la ignorancia provoca que el enemigo, Señor, robe promesas, nos robe tiempo, nos robe salud, nos robe finanzas. Pero te rogamos que a la luz de tu palabra podamos, Señor, encontrar la salida de toda cárcel, la salida de toda prisión, la salida de toda mazmorra, que a la luz de tu palabra podamos ser, Señor, libertados de todo lazo, de toda cadena, de toda atadura, de toda ligadura. En el nombre de Jesucristo, Señor, suplicamos que hoy por el poder de tu palabra reciban, Señor, cuerpos sanidad, reciban libertad, reciban, Señor, una restauración, una restitución completa. En el nombre de Jesús te pedimos que tu palabra venga, Señor, a derribar todo muro, todo muralla que se haya levantado como fortaleza alrededor nuestro. En el nombre de Cristo Jesús, te lo suplico, Dios. Oro por todas aquellas personas que están en momentos difíciles, tristes, Señor, porque un hijo está alejado de tu presencia, un esposo, Señor, está renuente a tu palabra, o algún familiar está en una cama, Señor, en enfermedad. Te suplicamos fuerza del cielo, te suplicamos la guianza de tu Espíritu Santo, te suplicamos que tu Espíritu Santo llegue a lo profundo del corazón del hombre y lo cambie y lo transforme. Te suplicamos que apresures los pasos a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos. Ayúdanos a entrar a tu perfecta voluntad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, lo suplicamos. Sabemos, Señor, que el que en ti confía no queda avergonzado. No queda avergonzado. Tú harás, tú obrarás, Señor, tú obrarás. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. No puedo dejar de pensar en algunas cosas mientras estaba orando. Sé que en realidad hay mucha necesidad y a veces pareciera que no hay salida, a veces pareciera que no hay solución, a veces pareciera que no hay respuesta a las circunstancias que estamos viviendo. Fíjate que hoy yo quiero compartir contigo un tema que no es un tema súper bien trazado, pero es un tema que yo estuve meditando este fin de semana y lo quiero platicar contigo. Amén. Entonces, lo primero que quiero introducir es el nombre del tema y le puse escuchando activamente.
Y voy a ser muy espontánea en la exposición de este tema el día de hoy y espero que usted avance conmigo. Una de las cosas que analizaba yo y pensaba era de que muchas veces estamos sentados en esas cuatro paredes en donde de forma comunitaria nos sentamos con la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Pero muchas veces permitimos que la distracción llegue a nosotros y en realidad no estamos escuchando, estamos oyendo que alguien está hablando, estamos oyendo que alguien expresa y esporádicamente medio pusimos atención y decimos, sí, amén, eso es para mí. Pero verdaderamente oír quiere decir que escuchas y al escuchar quiere decir que vas a ser activo en lo que has recibido. Entonces muchas veces estamos en ese lugar y estamos oyendo, pero si esas palabras que oímos no son, no llevan la secuela de una acción, quiere decir que verdaderamente no escuchaste. Entonces, eso que se platicó allí, eso que se expuso ahí, eso que se enseñó allí, era precisa y exactamente el arma que tú necesitabas para vencer con la prueba que estás a punto de atravesar o que estabas por atravesar y el Señor quería alertarte, el Señor quería capacitarte, el Señor quería asegurarse de que salieras victorioso de esa prueba, pero como rehusaste escuchar, como rehusaste poner atención, como rehusaste actuar, entonces ahora estás viviendo una pérdida, ahora estás viviendo un ataque que no sabes cómo salir de él. Y muchas veces cuando no fuimos oidores activos, cuando no estuvimos presentes a la hora de la instrucción, pasamos pruebas y esas pruebas al no ser firmes, al pasar por ellas, al no ser estables en la palabra, a no tener un propósito firme en quiénes somos y quién es Dios en nuestro corazón, entonces viene a traer un titubeo, viene a traer un desbalance, viene a traer una pérdida. Entonces se convierte, en lugar de un paso a la bendición, se convierte en un retraso. Entonces, eso es lo que yo quiero platicar contigo el día de hoy, porque viene el Señor hablando de tiempo en tiempo y nos está diciendo, yo te he llamado, yo te he escogido, eres mi hijo, mi hija amada, no eres huérfano, yo estoy contigo. El Señor derrotó a los enemigos en la cruz, te he dado la victoria. En Cristo Jesús somos más que vencedores. En Cristo Jesús. Lo que quiere decir es que tenemos que permanecer en Jesús para poder tener esa victoria constante. ¿Qué quiere decir con eso? Que vas a atravesar por diversos desiertos, diversas pruebas, vas a atravesar por momentos difíciles, pero como estás en Jesús, Él te va a dar la victoria de cada uno de esos. El problema es cuando nos separamos de Jesús. ¿Y cuando te separas de Jesús? Cuando dejas de oír, cuando dejas de oír su voz. Por eso dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces es bien importante tener el oído consciente a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque al tener el oído consciente a la voz de Jesús, estamos siendo conscientes de las reglas del reino, de las reglas del mundo espiritual en el que tú y yo nos movemos. A veces pensamos que porque vemos más este cuerpo, somos más carne, alma y espíritu, pero nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, necesitamos ser conscientes de qué forma estamos escuchando. Y para entrar a una base bíblica, le quiero hablar de 2 Corintios 2:11. Para que no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Léalo una vez más conmigo. Para que no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pero mire lo que dice en esta versión, que es la de Dios habla hoy, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Entonces, cuando no ignoramos las artimañas de Satanás, él no puede aprovecharse de nosotros.
Cuando no las ignoramos, no podemos ser engañados. Entonces, ¿cuándo es cuando somos engañados? Cuando hemos dejado que venga la ignorancia a nosotros. Y muchas veces permitimos que la ignorancia que la ignorancia entre a nuestro ser porque tenemos los brazos abiertos de par en par para recibir la ignorancia en lugar de la sabiduría que viene del cielo. Entonces, tenemos que cambiar la forma en cómo estamos oyendo. Tenemos que cambiar la forma en cómo estamos percibiendo. Yo le decía a un joven y le decía a varias personas en este transcurso de estos días, si usted se sienta a una mesa, usted va a ver la atmósfera o va a ver el escenario, lo voy a poner así, usted va a ver el escenario a nivel mesa, o sea, usted se sienta y ve de cerquitas la computadora, ve todo de cerquitas y mi enfoque está en lo que tengo cerca. Pero si yo me pongo de pie y me paro a lejos por la entrada de esta habitación, entonces me voy a dar cuenta de que puedo ver mucho más. Mi visión va a abarcar de forma panorámica lo que está en esta esquina, en esta otra esquina, lo que está detrás de mí, lo que está alrededor de toda esta habitación. Porque ahora mi mirada no está centrada aquí, mi mirada está panorámicamente. Entonces, lo que la palabra de Dios hace es que nos ayuda a ver de forma panorámica. La palabra de Dios nos ayuda a extender la visión y ver de lejos y no ver de cerca. Mire, cuando vemos muy de cerca, lo que vemos es el problema, lo que vemos es la situación difícil, lo que vemos es el ataque, vemos el obstáculo, vemos esa muralla que se ha levantado enfrente de nosotros. ¿Y cómo se levantan esas murallas? Fíjate que esas murallas muchas veces se levantan por la crítica, se levantan por un chisme, se levantan por una murmuración, se levantan por un acto de división, se levantan por una crítica, se levantan por un mal comentario, un comentario fuera de lugar. Muchas veces, y el caminar del cristiano es así. El caminar del cristiano es angosto, no es amplio. El caminar del cristiano es angosto. Y en este angosto caminar es como, y perdóname que use este ejemplo, pero yo sé que va a hacer sentido si se lo explico de esta manera. Es como cuando usted está jugando un videojuego y su personaje tiene una área de partida y tiene que llegar hasta el otro extremo. Y en cuanto sale, empieza a haber un montón de obstáculos. Se levanta una flor que te quiere comer, o se levanta una tortuguilla que te quiere hacer tropezar, salen volando bolas de fuego, de repente se levanta una pared. Entonces, y muchas veces en el caminar, una murmuración, muchas veces en el caminar una crítica, muchas veces en el caminar una mala mirada, un mal comentario, se convierte en uno de esos obstáculos. Entonces, si uno se detiene a escuchar más eso que lo que la palabra de Dios dice de ti, caíste preso en una de esas trampas. Y eso es lo que el enemigo hace constantemente. Fíjese que ayer, bien interesantemente, mi esposo usaba, y la va a buscar ahorita, ¿cómo se llama? Una arma que el enemigo usa. Y se la voy a presentar ahorita porque la verdad que me gustó mucho el ejemplo que él usó. Vamos a ver si la logro encontrar. Mi esposo, enseñó esto, mire, se lo voy a enseñar, la cuña. Y la cuña es una arma bien famosa del enemigo. Ahí está en su pantalla. Esta cuña, en lo natural, se usa para poder partir un madero en dos. Es la cuña acompañada del martillo. Entonces, en lo espiritual, estamos nosotros en este peregrinaje, enfocados los ojos en Jesús, y de repente cae una distracción y usted desenfoca su mirada y la enfoca en la distracción y dice el enemigo, este es el momento perfecto para venir a usar la cuña. Y viene él, agarra la cuña, que es ese triángulo que usted miró ahí en su pantalla, y el martillo y le da fuerte, ¡pa! Y una vez que le dio, ¿qué significa la cuña? La cuña significa la ofensa. La cuña significa
todo aquello que trae división. Y esta cuña él la usa como una trampa para poder traer división en el hogar, división entre los hijos, división entre los matrimonios. Es una trampa para traer división en los hermanos, para traer división con tu líder, para traer división con tu pastor. Entonces, ¿cómo empieza esta artimaña? Porque recuerde lo que leímos en segunda de Corintios y lo vamos a leer otra vez. Léalo conmigo. Hoy voy a hacer mucho énfasis en esto y yo sé que usted me va a tener paciencia. Amén. Mire lo que dice una vez más segunda de Corintios 2:11, para que no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y en la nueva versión, Dios habla hoy, dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros. Amén. Entonces, ¿qué es lo que él quiere hacer? Aprovechar cada circunstancia, aprovechar cada error. Él va a aprovechar cada oportunidad que tú le des para meter la cuña. Porque no solo va a dividir tu conexión entre Dios y tú, también va a dividir tu relación entre las personas que más amas, entre las personas que Dios ha puesto como comunidad en tu iglesia. Él va a traer esa división para muerte. Es una cárcel. Una vez que una persona escucha el rumor de otra, se puede convertir en una cárcel. Y yo lo he visto, palpablemente lo he visto, tanto en mi vida como en la vida de otras personas. Le voy a dar unos ejemplos. Hace muchos años yo escuché el rumor de una persona que le decían que tal vez la persona era lesbiana. Voy a usar palabras fuertes, pero yo sé que usted es maduro y que lo va a poder resistir. Entonces el rumor se empezó a esparcir por la iglesia. En lugar de que una persona madura, llena del Espíritu Santo, le pusiera alto a ese rumor, permitieron que se esparciera y se esparciera. Llegó a oídos del pastor, porque los padres estaban indignados, estaban preocupados, estaban enojados porque el rumor cada vez se esparcía más y los líderes no estaban tomando cartas en el asunto. Entonces el rumor no cesó. Al contrario, fue como una bola de nieve que creció y creció y creció. Creció de tal forma que la persona finalmente abrazó tanto ese rumor. Lo quiso pelear, pero se volvió tan fuerte que terminó abrazándolo y terminó cayendo en los lazos de ese espíritu inmundo del lesbianismo. ¿Y cómo empezó la puerta para esta trampa? Usando una pequeña cuña de murmuración. He visto también personas que han caído porque se le ha dado mala fama a alguien. Oh, esta persona es infiel. Esta persona es infiel. Cuidado, cuidado con esta persona, cuidado. Entonces la persona se llega a sentir que tiene que luchar contra eso. No, yo no soy eso. Yo no soy aquello. Cometí un error una vez, pero ya pedí perdón y me quiero restaurar. Y se quiere levantar la persona, pero los hermanos que son tan defensores de la justicia y que no extienden misericordia, continúan con esa misma pauta de rumores. Entonces la persona se siente señalada, se siente atacada y siente que va a ser imposible vencer esta etapa de su vida que fue un error, pero que se arrepintió y no lo quiere más, pero ya no puede salir de ahí. Entonces ahora la constante acusación se vuelve en una cárcel y la persona no puede salir de ahí. Es tan difícil que abandona esa cuña de crítica, esa cuña de señalamiento, esa cuña de categorismo, lo atrapó y no lo dejó salir más. Entonces, ¿qué tuvo que hacer la persona? Salir del estado. Tuvo que irse del estado para poder empezar de nuevo en un lugar donde nadie lo conociera, porque aquí no se pudo levantar. Entonces, para que no se aproveche el enemigo de vosotros, tenemos que conocer las artimañas del enemigo y que él usa con mucha profesión y mucha eficacia esta arma de la cuña. Puede empezar con un dardo en la mente que viola las reglas del reino. Eso es lo peligroso. Cuando las reglas del reino son quebradas, es cuando le damos entrada al enemigo. Y en este peregrinaje, cualquiera que no sea un oidor activo puede caer en una cárcel. El Señor viene y te dice: yo te amo, yo te llamé, yo te escogí
y te he seleccionado para que hagas en mi nombre cosas grandes. Y viene el enemigo en medio de un ensayo y de repente esa canción pues estaba fuera de tono, no te podías entonar y viene el enemigo y te susurra y te dice, tú no sirves para cantar, tú no sirves para estar en esta posición, qué vergüenza. Qué vergüenza, mejor deberías de bajarte, mejor deberías de sentarte, mejor deberías de irte de aquí y en lugar de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y yo voy a pedir este don en ayuno, en oración y yo voy a pedirle al Señor que me dé el don, que me dé el talento, porque aquí es donde ha puesto el Señor en mi corazón estar y usted persevera y usted pelea y usted se mantiene fiel, usted va a ver la mano de Dios. Pero si deja que el pensamiento le penetre al grado que llegue a dañar su autoestima, se va a sentar. No solo se va a sentar de servir en esa área, se va a sentar y no va a hacer nada de lo que el Señor le ha puesto a usted que debe de hacer. Entonces el enemigo, ganó el objetivo porque al tú sentarte, todos los que venían detrás de ti también se quedaron sin alcanzar su propósito, su objetivo. Porque cuando tú te armas de valor y vences todo obstáculo, tú agarras experiencia que pronto le vas a enseñar a otras, que pronto vas a pasar a otros y te vas a convertir en una nodriza. Hemos estado aprendiendo a la luz de la palabra la función de las abejas. Y las abejas cuando nace una nueva abejita, rápido le asignan una nodriza. Y esta nodriza está encargada de enseñarle todo lo que la abeja nueva tiene que aprender. Y le enseña el lenguaje de la abeja, le enseña cómo hacer su función, porque hay diferentes tipos de funciones dentro de un panal. Entonces, cuando tú aprendes cuál es tu función en el reino, te conviertes en nodriza de otros y le enseñas a otros cuál es su función en el reino. Y por eso es que la palabra dice, no ignores las artimañas del enemigo para que no se aproveche de ustedes, para que no se aproveche de nosotros, para que no seas engañado. Una de las cosas que tenemos que cuidar es no ser engañados. El engaño es una arma grande del enemigo. Es una arma que constantemente usa contra ti y contra mí y que muchas veces sin darnos cuenta lo hemos permitido. Por eso es que tenemos que ser oidores activos, oidores activos. Hace mucho tiempo, hace unos 10 años, yo recibí una palabra profética que hasta el día de hoy atesoro en mi corazón por muchas cosas, entre ellas que he visto el cumplimiento de esa palabra. He visto cómo el Señor me ha enseñado a caminar en fe. Y fe, usted tiene que recordar que fe es creer lo que Dios dice a pesar de las circunstancias. Fe es creer y actuar de acuerdo a lo que Dios dice, no a lo que yo pienso, no a lo que yo veo, no a lo que otros opinan, a lo que Dios dice. Y cuando actuamos a lo que Dios dice, uno empieza a crecer en fe y uno empieza a ver la mano de Dios moverse. Entonces, una de las cosas que Dios me dijo hace mucho tiempo fue, si tú caminas en verdad y si tú caminas en justicia, yo te voy a dar llaves del reino. Si tú caminas en verdad y si tú caminas en justicia y te abrazas de estas dos, yo te voy a dar las llaves del reino. Y una de las cosas que he aprendido es que cada paso que nosotros damos en obediencia, cada paso que nosotros damos creyéndole a Dios, el Señor nos da llaves del reino. Y esas llaves nos dan la entrada a la riqueza del reino, a los tesoros del reino. Y el enemigo no quiere que obtengas esa riqueza, porque esa riqueza no solo te beneficia a ti, sino que beneficia a otros. Entonces Él no quiere que tú abras esas puertas de bendición. Él no quiere que tú abras esa heredad. Él no quiere que tú aprendas lo que la Biblia dice acerca de las riquezas de la gloria de Dios, porque nos quiere tener oprimidos, nos quiere mantener engañados, nos quiere mantener pobres, porque así Él gana su objetivo. O déjelo que reciba a Cristo, de decir Satanás, déjenlo, engañémoslo. De que vaya a la iglesia, sí, que vaya a la iglesia, que levante las manos, déjenlo, que llegue hasta este punto, pero que no descubra
los tesoros del reino, que no descubra que hay regalos para él, que no descubra que hay una bendición grande para él. Estropiémosle el camino, atrasémosle el camino, para que él no alcance su propósito como Dios lo tiene preparado para él. Entonces, nosotros tenemos que aprender que una de las artimañas que él usa es nuestra boca, porque en nuestra boca nosotros declaramos el nivel de fe que tenemos. Si usted quiere medir, y dígame si estoy hablando en palabras certeras o no. Usted quiere medir la fe de alguien, escuche cómo habla. ¿Quiere medir usted dónde está el corazón de alguien? Escuche cómo habla, cómo se expresa, de qué se alimenta. Amén. De lo que se alimenta su corazón es lo que habla la boca, y lo que habla la boca es lo que vuelve a recibir su alma como receptor, porque el alma está escuchando. Entonces mira lo que dice Proverbios 18:21, un verso que todos ya conocemos. La vida y la muerte depende de la lengua. La vida y la muerte depende de la lengua. Los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. La vida y la muerte depende de la lengua, y los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. Entonces, los que hablan mucho, de esos tenemos que tener cuidado. Y usted tiene que tener cuidado de no ser de los que hablen mucho, porque los que hablen mucho sufrirán consecuencias. Por eso no tenemos que decir tan abiertamente los temores que tenemos. No tenemos que decir tan abiertamente lo que pensamos de otros. No tenemos que decir tan abiertamente lo que el pensamiento te dice, porque muchas veces tu pensamiento o lo que está procesando tu pensamiento no es tuyo, no es tuyo. Tenemos que aprender a discernir entre tu voz, la voz de Dios, y la voz del enemigo. Tienes que discernir cuál es la voz del enemigo. Entonces, la voz del enemigo siempre va a tener una palabra de derrota. La voz del enemigo siempre va a tener una palabra de inseguridad. La voz del enemigo siempre te va a hacer titubear. La voz del enemigo te va a acusar. La voz del enemigo te va a provocar vergüenza. La voz del enemigo te va a provocar titubeo, te va a provocar desaliento, te va a quitar fe, te va a debilitar, y todo lo que provoque algo negativo, todo lo que reste dentro de ti, no es tu voz, es la voz del enemigo, y tienes que aprender a reprenderlo. Reprender es prohibir. Te prohíbo que susurres a mi oído. Te prohíbo que en el nombre de Jesús te acerques a mi oído. Padre, santifico mis oídos para ti. ¿Qué es santificar? Es consagrar, es apartar tus oídos solo para Dios. Por eso dice en la palabra que tenemos que estar conscientes de que debemos desarrollar los 5 sentidos, y uno de esos sentidos es el oír. Tenemos que desarrollar el oír para escuchar la voz de Dios y no la voz del enemigo. Entonces, viene una persona que está en su 100, está avanzando hacia adelante, está avanzando con paso certero, se ve el respaldo de Dios, hay crecimiento, hay milagros, se están pasando proezas, y de repente viene alguien que es un poco mayor de autoridad que tú y te dice: lo que estás haciendo está mal, lo que estás haciendo está fuera de orden, lo que estás haciendo es incorrecto, y tú te pones a pensar: pero Dios me está respaldando. He visto cómo se abren puertas. He visto cómo el Señor me ha bendecido. He visto cómo el servir a Dios me ha abierto cárceles y me ha hecho libre. Y empiezas en un debate de lo que Dios dijo y el respaldo de Dios con lo que esta persona dice, y empiezas en un debate y te empieza el enemigo, así como estaba subiendo, con la misma velocidad, empiezas a bajar hasta que te encuentras en una mazmorra, en una cárcel de tristeza, en una cárcel de depresión, en una cárcel de confusión, en una cárcel de inmovilizar, donde te inmoviliza. Fue como un aguijón que te picó y te adormeció todo el cuerpo. Y ahí es donde tú tienes que empezar a discernir y decir: ¿esa voz viene de Dios? ¿Esa voz es mía? ¿Esa voz es un engaño? No puedo quedarme en la voz del engaño. Tengo que salir de aquí.
Y si de repente quieres salir de la condición y sientes que se ha convertido como un calabozo lamoso, donde te agarras y es resbaloso y no puedes clavar las uñas para escalar y salir de ahí fuera, es tiempo de clamar. David clamó. Y David dijo, no permitiste que tu ungido viera el Seol. No permitiste que tu ungido atravesara las puertas del Seol. Tú me agarraste de la mano y me sacaste de ese lugar, me rescataste de esa condición. Nosotros tenemos que clamar y decir, Jesús, sácame de esta cárcel, perdóname por haber prestado mi oído al enemigo. Perdóname por haber permitido que clavara esa cuña en mi oído y trajera una división entre tú y yo. Hoy, Señor, quiero recuperar la salud de mi espíritu. Sácame de aquí. Amén. No seamos engañados. Seamos conscientes de lo que la Biblia dice de ti, lo que la palabra dice de ti y lo que la palabra dice de tu familia. Así es como si lo pusiéramos en las reglas de un juego para crear un visual. Espero no ofender a nadie ni que nadie me tome a mal, pero quiero crear un visual. Si pusiéramos el caminar de un cristiano como un tablero, como un juego, hay reglas en cada juego. Y las reglas de este juego es la Biblia. La Biblia dice cómo nosotros tenemos que caminar. La Biblia dice cómo nosotros tenemos que atravesar los obstáculos. La Biblia dice cómo vamos a ser más que vencedores. La Biblia dice cómo vamos a alcanzar la eternidad con Cristo. Pero hay obstáculos y usted tiene que aprender cómo vencerlos, cómo conociendo lo que la palabra dice de ti. Hay que dedicar tiempo para conocer las promesas de Dios y hay que dedicar tiempo para conocer quiénes somos en Cristo. Una de las cosas que el enemigo usa como arma, y lo platicaba yo con alguien este sábado, es la ignorancia. Por eso dice, es que no, mire, yo hablo ahorita esporádicamente, pero aquí dice, para que no seas engañado. ¿Y dónde puede ser alguien engañado? En la ignorancia. Entonces, yo he visto liberaciones en donde se dice, y se ríe el enemigo porque le preguntan, ¿y cuál fue la puerta de entrada? La ignorancia. Es que el cristiano no sabe quién es. Es que el cristiano no sabe quién es Dios para él. El cristiano no sabe las promesas que tiene, no sabe las armas que tiene. El cristiano no sabe que se adora en espíritu y en verdad. No podemos acercarnos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo distraemos para que no adore, para que no cante, para que le llenamos la vida de problemas. Porque si lo llenamos de problemas, no va a cantar. Y si no canta, tenemos puerta libre. Podemos acercarnos en cualquier momento. Él no está preocupado en reprendernos. Él está preocupado en su problema. Entonces nosotros entramos y salimos como queremos y traemos a más si es posible. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios está inconsciente de su función como hijo. Entonces, por eso hay una versión de Segunda de Corintios que dice, sean conscientes de las artimañas del enemigo para que no sean engañados. Entonces, tenemos que estar conscientes de esas artimañas. Amén. Entonces, no necesariamente ponernos a platicar con el enemigo, el Señor lo reprenda. No estamos aquí para hacer conversación con el enemigo. Es para que cuando venga el dardo, para que cuando venga esa lanza, cuando venga esa bola de fuego, usted pueda decir, la palabra de Dios dice que el que confía en el Señor no será avergonzado. La palabra de Dios dice que el que se cobija bajo la sombra del Omnipotente no quedará avergonzado. La palabra de Dios dice que Él envía ayuda y socorra oportuna si yo clamo a Él. Entonces tenemos que ser oidores activos, oidores activos. Cuando usted oiga la palabra, actívela. Cargue una libreta con usted. Cuando su pastor esté predicando, empiece a hacer notas. ¿Qué dice la palabra de ti? ¿Cuáles son las armas que el Señor está dando a través de la palabra? ¿Qué es lo que tienes que cambiar en el hogar? Ahora, ¿qué es lo que tienes que proclamar con tu lengua? Porque aquí la lengua, si la hablas de más y de forma incorrecta, dice que vas a sufrir consecuencias. Pero si tu lengua es prudente y habla la palabra de Dios, vas a recibir también consecuencias, pero positivas y no negativas. Sea un oidor activo en el día, escucha palabra,
escucha prédicas y empieza a hacer notas de lo que tú necesitas, porque esa es la palabra que se convierte en llaves, se convierte en llaves para que avances con paso firme hacia la eternidad con Cristo Jesús y para que contigo lleves a muchos. Amén. Entonces, eso es lo que quería hablar contigo el día de hoy. Sé un oidor activo a la palabra de Dios, no al susurro del enemigo, a la palabra de Dios, que nada te detenga. A veces nuestros hijos están pasando situaciones difíciles y uno puede pensar, es que yo, y viene el enemigo, ¿no? Y te dice, es que fuiste mal padre, es que no hiciste buen trabajo. No, 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 no. Si usted está consciente que ha educado, si usted está consciente que ha orado, si usted está consciente que ha hecho su labor a lo que mejor usted ha podido, no escucha esa voz. No, deséchela en el nombre de Jesús. Usted va a orar por sus hijos, por lo que ahora Dios está haciendo en usted y en su familia, no por el pasado. Señor, si en algún momento cometí un error como padre, ayúdame a corregirlo. Ayúdame a corregir ese error, Señor. Pero hoy yo te entrego mis hijos, el futuro y el presente de ellos en el nombre de Jesús. Y no me voy a amedrentar y no me voy a cargar y no me voy a acusar ni a avergonzar. No, no voy a permitir eso. Yo creo en tu palabra. Y tu palabra, Señor, es fiel. Y tú vas a hacer que todo obre para bien. Porque lo que el enemigo puede trazar para mal, el Señor lo usa para bien. Amén. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos perdón por todas esas ocasiones que le hemos prestado oído al enemigo. Pedimos perdón por todas esas ocasiones que hemos puesto atención a sus mentiras y a sus artimañas. Te suplicamos hoy en esta hora, Señor, que cierres mi oído a todo susurro del adversario y que no entre a mí como una cuña destructora. En el nombre de Jesús, Señor, esas armas de las tinieblas pierdan su fuerza, pierdan su utilidad, pierdan su función en mi vida y en la vida de los míos. En el nombre de Jesús, en esta hora te ruego que yo pueda ser un oidor activo, que yo escuche tu voz y escuche tu palabra y me accione de acuerdo a tu palabra. En el nombre de Jesús, eliminando todo otro susurro, eliminando todo otro pensamiento, eliminando todo consejo contrario a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, oro por aquellas personas que el enemigo ha atacado sus mentes y ha traído debilidad a su espíritu, para que sean fortalecidos en el nombre de Jesucristo. Fortalécelas en el nombre de Jesús y restaura el gozo de la salvación. Trae una sanidad completa desde la punta de su cabeza hasta la punta de sus pies. En el nombre de Jesús lo suplicamos. Gracias, Dios del cielo. Tuya es toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Si usted tiene salud y usted tiene la bendición de conocer de la misericordia de Dios, no deje de hablarle a nadie de la misericordia de Dios. Donde quiera que usted vaya, proclame la grandeza del Señor, pues Cristo viene pronto. Amén. Que Dios me las bendiga, que tengan muy buen día.